Corrupción. Corrupción es la palabra favorita del presidente, la ha dicho más de 4.600 veces, al principio como promesa de que iba a acabar con ella y ahora como justificación de todo lo que falla en su gobierno, nada es su culpa. Todo es culpa del pasado. Quizás lo más sorprendente es que el presidente repite una y otra vez que ya se acabó la corrupción. Para el presidente la corrupción no existe en su sexenio, nadie de sus cercanos la practica, pero la realidad es otra. Los casos de corrupción se acumulan y gozan de total impunidad. Nada más es cosa de ver cómo nos fue en el 2020 para darnos cuenta que la corrupción aún sigue. Enero empezó con la sorpresa que nos dejaron las vacaciones navideñas. Cuando todos andábamos tranquilos y distraídos, se anunció la oficial exoneración de Manuel Bartlett por el tema de las 23 casas y 2 empresas no declaradas que posee junto a su familia. La Secretaría de la Función Pública dijo que no encontró nada malo. En enero, los diputados de oposición le pidieron formalmente a Irma Heréndira Sandoval que rehiciera la investigación, pero ¿qué sucedió? Obviamente no pasó nada, eso no sucedió, simplemente porque Manuel Bartlett tiene un muy buen abogado, el presidente. Febrero, y con él una auditoría que reveló un desvío por más de 30 millones de pesos dentro de la CONADE, a cargo de la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. Ojalá hubiera sido el único escándalo, pero no. También la han denunciado por corrupción, nepotismo, cohecho, extorsión e incluso tentativa de homicidio. Pero su jefe, el presidente, salió a defenderla y a decir que las denuncias eran ataques políticos porque ella quería la candidatura al gobierno de Sonora. Marzo. En marzo se publicó el estudio sobre las facturas falsas en el sector salud. Es una vergüenza. Desvíos por más de 4,000 millones de pesos, que si bien comenzaron en el 2014 en el corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, siguieron en el sexenio de López Obrador, en el IMSS y en el ISSSTE. ¿Y qué ha hecho el presidente? Hablar del tema en general como si fuera algo que ya no sucede, algo que ya pasó, algo que su gobierno supuestamente ya no hace. Abril. En abril, el IMSS otorgó un contrato a una empresa del hermano del director Zoé Robledo. Y aquí simplemente fue el inicio, porque después supimos que habían contratos vinculados a las empresas de su familia y ya entrados en la pandemia salieron a flotes irregularidades en contratos que firmó el Seguro Social para compras de insumos médicos, algunos a sobreprecio, otorgados a empresas sancionadas por el propio gobierno. ¿Y qué pasó? ¿El presidente pidió alguna investigación? ¿Pidió la renuncia de Zoé Robledo? ¿Acusó a alguien de corrupción? Simplemente se hizo de la vista gorda. Mayo. En mayo y en plena crisis del COVID, León Manuel Bartlett, el hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, aprovechó para comercializar equipos médicos a sobreprecio. El caso más sonado fue el de los ventiladores que vendió al IMSS, 85% más caros de su precio normal. Pero además también obtuvo contratos con el ISSSTE, con el Ejército, con la Marina, por un total de 162 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Su empresa nomás estuvo inhabilitada un ratito. Le levantaron la sanción para que pudiera seguir haciendo negocio con el gobierno. ¿Y qué dijo el presidente? Simplemente repitió el patrón. Lo mismo que con el papá. Junio. En junio quedó claro que hasta la encargada de combatir la corrupción, Irma Heréndira Sandoval, pues tiene casas de sobra. 6 en total, junto a su marido John Ackerman, uno de los propagandistas del gobierno. La más célebre casa, construida en un terreno que le regaló el gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Marcelo Ebrard. Las otras 5 casas las compraron en un lapso de 9 años y fueron pagadas de contado. Y frente a la denuncia, ¿alguien pidió alguna investigación? No, nada de eso. Saltó medio gabinete a defenderla en Twitter. La secretaria de Gobernación, López-Gatell, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, el vocero presidencial, senadores, diputados, hasta el presidente. Julio. En este mes nos enteramos que el entonces subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, había realizado 107 vuelos en clase Premier con cargos al erario. Y no es raro que un diplomático viaje. El problema es que, sin tener actividades oficiales, Seade iba los fines de semana a Las Vegas y coincidentemente cuando eran peleas del Canelo. O bien iba de visita a Hong Kong donde vive su familia. Y todos estos viajes los metía como viajes de trabajo. Pero ¿qué pasó con Seade? No solamente quedó exonerado por el presidente, sino que hasta lo condecoró por su trayectoria. Agosto.
Como Salinas, López Obrador tiene un hermano incómodo. En agosto se revelaron los videos en los que aparece el hermano del presidente de México, Pío López Obrador, recibiendo paquetes de dinero en efectivo y diciendo que eran para la campaña de Andrés Manuel. Y entonces surgió lo increíble. El presidente que prometió que cambiaría la corrupción salió a decir que sabía de estos videos, pero que para él eso no era corrupción. Eso simplemente eran aportaciones. Septiembre. En septiembre nos enteramos que el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues simplemente había funcionarios que se estaban robando lo devuelto. Lo dijo el propio director del instituto en su carta de renuncia. ¿Cómo estaría de grave el asunto que Jaime Cárdenas, que no se cuece al primer hervor, nomás aguantó 3 meses? Solamente estuvo 3 meses en el cargo y prefirió irse. ¿Y qué pasó? ¿Acaso el presidente ordenó alguna investigación? ¿Hizo alguna limpieza? No. Se lanzó en contra de Jaime Cárdenas porque no le gustó que se fuera, y que se fuera diciendo lo que dijo, que en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues había corrupción, mucha corrupción. En octubre el escándalo fue por el aumento de las compras del gobierno a través de adjudicaciones directas. En campaña López Obrador criticaba las adjudicaciones directas, esto por ser una puerta de entrada a la corrupción. Pero ahora en su gobierno son más comunes. Hoy hay más adjudicaciones directas que en tiempos de Enrique Peña Nieto. El 80% de los contratos hoy no se licitan. ¿Acaso el presidente quiere revertir eso? ¿Lo quiere remediar? No. Él dice que ya no hay problema con no hacer licitaciones porque ya nadie roba, que eso era antes y que ahora todo es diferente. Diferente, pero haciendo lo mismo. En noviembre los escándalos de corrupción salpicaron a 2 de sus más cercanos, su vocero y su secretario particular. Se reveló que el vocero presidencial Jesús Ramírez pagó 58 millones de pesos a una empresa fantasma para imprimir el periódico morenista Regeneración, que por cierto, él mismo dirigía. Y cacharon al secretario particular del presidente Alejandro Esquer también firmando contratos con empresas fantasmas. ¿Y cuál fue la reacción del presidente? La misma, no pasa nada. Todo esto se trata de politiquería. Y para cerrar el año, diciembre y la prima Felipa con sus contratos millonarios que obtuvo no solo de Pemex, sino también de otras dependencias gubernamentales. ¿Y qué hizo el presidente? Pues lo mismo que con Pío, se lavó las manos y ordenó la rescisión de los contratos y como si nada hubiera pasado. Todos felices y contentos. El presidente insiste en que ya se terminó la corrupción, pero la gente sabe que no es cierto. El INEGI diagnosticó que el número de víctimas de actos de corrupción aumentó más del 7% entre finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y el primer año de López Obrador. El único que no quiere ver la corrupción es el presidente. Para el presidente ya no existe. La corrupción se terminó. Y pues bien amigos, por mi parte fue todo, espero que les haya gustado el video, no dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo y lo más importante como siempre, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto, seguramente así será, en un video nuevo.